La evolución del significado. Un análisis materialista. Introducción. Existe una teoría convincente sobre la naturaleza humana que dice lo siguiente: los humanos están programados para creer en algo más grande que ellos mismos. Aquellos que carecen de esta creencia son propensos a la depresión. La necesidad de significado no es un accidente cultural ni un lujo de la conciencia. Es una adaptación evolutiva, grabada en nuestros circuitos neuronales durante cientos de miles de años. Esta teoría es intuitiva, compasiva y parcialmente correcta. Reconoce algo real sobre la condición humana, pero deja fuera la parte más importante de la historia. Dice que los humanos necesitan significado, pero no pregunta por qué tantas personas en la sociedad moderna encuentran tan difícil conseguir significado. Dice que la creencia protege contra la depresión, pero no pregunta qué tipo de sociedad produce depresión a escala masiva. Esta es la limitación de cualquier explicación puramente evolutiva del comportamiento humano. Al enmarcar el problema como un desajuste entre cerebros antiguos y entornos modernos, oculta el hecho de que el entorno moderno no fue generado aleatoriamente. Fue creado por un sistema económico específico con prioridades específicas. Y ese sistema ha destruido sistemáticamente las fuentes de significado colectivo en las que los humanos han confiado durante la mayor parte de nuestra historia. Parte 1. Lo que la teoría acierta. Comencemos reconociendo las fortalezas de esta teoría. Identifica correctamente que los humanos tienen una necesidad profunda de significado, propósito y trascendencia. Cada sociedad en la historia humana ha tenido algún tipo de sistema de creencias. La universalidad de este fenómeno sugiere que no es meramente una invención cultural sino algo arraigado en nuestra naturaleza como seres sociales. La teoría también acierta al ampliar la definición de creencia más allá de la religión organizada. El tecnólogo que cree en la hipótesis de la simulación ha construido un marco para la existencia que proporciona orden y propósito. El músico que encuentra trascendencia en el sonido ha construido una relación con algo más grande que el ego. El jardinero que se conecta al ciclo de las estaciones ha encontrado significado en el mundo natural. El argumento evolutivo es plausible hasta cierto punto. El cerebro humano es, ante todo, una máquina de encontrar patrones, perfeccionada por millones de años de selección natural en un mundo hostil. El ancestro que vio un movimiento en la hierba y asumió un león, incluso si solo era el viento, tenía más probabilidades de sobrevivir que el ancestro que requería pruebas absolutas. Somos los descendientes de aquellos que detectaron demasiados patrones, no de los que detectaron muy pocos. El cerebro humano es una máquina de encontrar patrones, perfeccionada por millones de años de selección natural. Los antepasados que podían encontrar significado en el sufrimiento, cooperar en torno a creencias compartidas y mantener la motivación frente a la adversidad habían tenido ventajas de supervivencia significativas. Pero la teoría debe ir más profundo. El hecho de que los humanos tengan una capacidad para el significado no nos dice qué condiciones permiten que esa capacidad florezca, ni qué condiciones la frustran sistemáticamente. Una semilla tiene la capacidad de convertirse en árbol, pero sin suelo, agua y luz solar. Esa capacidad queda sin realizar. Lo mismo ocurre con la capacidad humana para el significado. Parte 2. El problema de naturalizar el presente. El defecto más significativo de la teoría evolutiva de la creencia es que naturaliza el presente. Al contar una historia sobre cerebros antiguos y necesidades humanas universales, hace que el orden social actual parezca inevitable. Esto oculta el hecho más importante sobre el significado en la sociedad moderna. El significado se distribuye de manera desigual. Y se distribuye de manera desigual no porque algunas personas sean mejores para encontrarlo, sino porque las condiciones que hacen posible el significado se distribuyen de manera desigual. Consideremos lo que se requiere para que una persona encuentre y mantenga un sistema de creencias significativo. Requiere tiempo para reflexionar y explorar. Requiere energía para participar en prácticas de creación de significado. Requiere capacidad cognitiva para cuestionar y construir marcos de comprensión. Requiere acceso a comunidades de práctica compartida. Estas condiciones no están igualmente disponibles para todos. Se distribuyen a lo largo de líneas de clase. La madre soltera que trabaja 2 trabajos no tiene tiempo para meditar sobre la hipótesis de la simulación. El trabajador de almacén cuyo cuerpo está roto por turnos de 12 horas no tiene energía para cultivar una práctica espiritual. La persona joven aplastada por la deuda estudiantil y la precariedad de la vivienda no tiene la seguridad para explorar diferentes filosofías de vida. Esta es la dimensión de clase que la psicología evolutiva ignora sistemáticamente. Al contar una historia sobre la naturaleza humana universal, la teoría borra las enormes diferencias en la experiencia de vida que son producidas por la posición de uno en la jerarquía económica. La necesidad de significado puede ser universal, pero la capacidad de satisfacer esa necesidad no lo es. Cualquier teoría que no tenga en cuenta esta desigualdad no solo está incompleta, sino que es activamente engañosa, porque culpa a los individuos por no resolver un problema que es sistémico en su origen. Al contar una historia sobre la naturaleza humana universal, borra las enormes diferencias en la experiencia de vida que son producidas por la posición de uno en la jerarquía económica. Parte 3. La destrucción del significado colectivo. La teoría evolutiva presenta la creencia como un asunto privado. Tú encuentras tu creencia y la mantienes en tu conciencia individual. Esta es una comprensión profunda y modernamente individualista del significado que sería irreconocible para la mayoría de los humanos que han vivido. Durante la gran mayoría de la historia humana, el significado no era privado. Estaba tejido en la tela de la vida colectiva. Tu trabajo tenía un propósito visible. Tus relaciones eran estables y a largo plazo. Tus creencias no eran algo que elegías de un menú, eran el aire que respirabas, compartido con todos a tu alrededor. El capitalismo destruyó esto. La revolución industrial arrancó a la gente de sus tierras y la empaquetó en fábricas. Convirtió a artesanos calificados en operadores de máquinas intercambiables. Transformó comunidades estables en mercados laborales fluidos. Y sometió cada esfera de la vida a la lógica del mercado, incluyendo el significado mismo. Los resultados fueron devastadores para la capacidad humana de encontrar significado. El trabajo se volvió alienado. Ya no eras dueño del producto de tu trabajo ni controlabas las condiciones bajo las cuales lo realizabas. Tu trabajo se convirtió en algo que hacías para otro, en el horario de otro, según las prioridades de otro. La conexión visible entre el esfuerzo y el resultado fue cortada. La comunidad se fragmentó, ya no vivías entre las mismas personas toda tu vida, compartiendo rituales y responsabilidades y un destino común. Te mudabas a donde estaban los trabajos, dejando atrás las redes de apoyo mutuo que habían sostenido a tus antepasados. La creencia se privatizó. Esta es la verdadera fuente de la crisis de significado que la teoría evolutiva identifica pero atribuye incorrectamente. Parte 4. La mercantilización de la creencia. La teoría evolutiva enumera las creencias disponibles como si todas fueran respuestas igualmente válidas a la necesidad humana de significado. Dios, simulación, cerebro en un frasco, guitarra, jardinería. Pero no son equivalentes. Existen en una jerarquía moldeada por las mismas fuerzas que moldean todo lo demás en una sociedad de mercado. Cada una de estas creencias funciona como una válvula de presión, una liberación cuidadosamente gestionada del descontento que de otro modo se acumularía y amenazaría al sistema. La religión que se centra en la salvación personal en lugar de la justicia social dirige tu energía hacia adentro. La hipótesis de la simulación te dice que nada es real, así que no tiene sentido intentar cambiar el mundo. Los pasatiempos absorben tu energía creativa en búsquedas individuales que dejan el mundo sin cambios. Te dan suficiente significado para seguir adelante sin amenazar las estructuras que producen el vacío en primer lugar. Puedes creer en Dios y aceptar la explotación. Puedes creer en la simulación y votar por los mismos políticos. Puedes dedicar tu alma a tu guitarra y seguir pagando alquiler a un propietario que posee múltiples propiedades. Esta no es una coincidencia del mercado de las ideas. Es una característica de una sociedad que ha mercantilizado todo, incluyendo el significado. Las creencias más disponibles son aquellas que se pueden consumir de manera segura como bienes privados sin alterar el orden social. La creencia que está más conspicuamente ausente de la lista de la teoría es la siguiente: la creencia de que la gente común, organizada, puede cambiar colectivamente las condiciones de su existencia. Esta es la única creencia que el sistema no puede tolerar, porque es la única que lleva a la acción. Parte 5. La economía política de la desesperación. La teoría evolutiva es correcta al señalar que las tasas crecientes de depresión y ansiedad son una señal significativa. Pero lee mal la señal. Ve individuos que no logran encontrar creencias. Lo que debería haber es un sistema que produce desesperación como resultado predecible. Las tasas de depresión y ansiedad han aumentado en todo el mundo desarrollado durante décadas. Este aumento se concentra entre los jóvenes y la clase trabajadora.
Se correlaciona con la precariedad económica, el aislamiento social y un deterioro de las perspectivas futuras. Estas no son personas al azar que nacieron sin el gen de la creencia. Están respondiendo a condiciones reales y empeorantes. Trabajo despojado de significado y seguridad, donde la economía gig y la erosión de los beneficios han hecho que cada empleo sea temporal y cada ingreso incierto. Comunidades fragmentadas por la movilidad geográfica y la presión económica, donde la gente se muda donde están los trabajos, dejando atrás las redes de apoyo que las generaciones anteriores daban por sentadas. Comunidades fragmentadas. Conexiones sociales. Reemplazadas por sustitutos mercantilizados. Y un futuro que, por primera vez en la historia moderna, se ve peor que el presente. Esto no es un error teórico inocente. Invierte la causa y el efecto de una manera que sirve al orden existente. La teoría dice que las personas están deprimidas porque carecen de creencia, como si fuera un fracaso individual de la psicología o la adaptación evolutiva. Pero la verdad es que las personas carecen de creencia porque el sistema ha destruido sistemáticamente las condiciones bajo las cuales la creencia significativa puede echar raíces. La depresión no es un fracaso de la adaptación individual. Es una respuesta racional a un mundo que no ofrece un futuro colectivo. Dice que las personas están deprimidas porque carecen de creencia. Pero la verdad es que las personas carecen de creencia porque el sistema ha destruido las condiciones bajo las cuales la creencia significativa puede echar raíces. Parte 6. Que cuenta como algo más grande. El concepto central de la teoría es la creencia en algo más grande que uno mismo. La pregunta es que cuenta como algo más grande. La teoría enumera Dios, simulación, pasatiempos. Deja fuera la fuente más poderosa de significado trascendente en la historia humana, la lucha colectiva por un mundo mejor. A lo largo de la historia, las personas que han mostrado la mayor resiliencia no son aquellas que encontraron una creencia privada, sino aquellas que se organizaron con otros para cambiar sus condiciones. El movimiento laboral, el movimiento de derechos civiles, los movimientos anticoloniales, el movimiento ambiental. Estos dieron a las personas un sentido de propósito que iba mucho más allá de cualquier sistema de creencias individual. Ofrecían un diagnóstico de por qué las cosas estaban mal, no como sufrimiento aleatorio o destino inevitable, sino como injusticia sistemática producida por fuerzas identificables. Ofrecían una visión de lo que podría ser diferente, no como un escape a otro mundo, sino como una sociedad transformada aquí y ahora. Ofrecían una visión de lo que podría ser diferente. Ofrecían un método para llegar allí, no como fe pasiva o esfuerzo individual, sino como acción colectiva construida sobre la solidaridad y la organización. Y ofrecían una comunidad de compañeros de viaje. Esto es algo más grande en el sentido más literal. No es más grande que tú como Dios es grande. Es más grande porque involucra a otras personas. Tu propósito no es privado. Es compartido. Tu lucha no es individual. Es colectiva. La teoría evolutiva excluye esta posibilidad no porque sea inválida como fuente de significado, sino porque es peligrosa para el sistema que la teoría acepta implícitamente. Parte 7. La prescripción. La teoría termina con una prescripción. Ve y encuentra una creencia a la que comprometerte. No importa cuál. Dios, simulación, cerebro en un frasco, guitarra, jardín. Solo encuentra algo. Este consejo es genuino y compasivo. Pero es fundamentalmente individualista. Coloca toda la carga en la persona que sufre para resolver un problema que es de naturaleza social. Le dice al trabajador de almacén que su desesperación es causada por su fracaso en encontrar una creencia significativa, no por los turnos de 12 horas, la falta de beneficios y la amenaza constante de ser reemplazado. Le dice al joven ahogado en deudas que su ansiedad es un fracaso de creación de significado, no una respuesta racional a un sistema que ha hecho inaccesibles la vivienda, la educación y la atención médica. Para resolver un problema que es de naturaleza social. Le dice al individuo que se arregle a sí mismo cuando lo que necesita ser arreglado es el mundo que lo rodea. Un análisis adecuado ofrecería una prescripción muy diferente. No encontrar una creencia privada, sino encontrar a otras personas que sienten el mismo vacío y preguntarse por qué. No construir una filosofía personal, sino construir poder colectivo para cambiar las condiciones que producen la desesperación. El impulso evolutivo hacia el significado es real. Pero el significado que sana no se encuentra en la creencia privada. Se encuentra en la lucha compartida. El algo más grande que nuestros antepasados necesitaban para sobrevivir no era un concepto. Era una tribu. Y el algo más grande que necesitamos hoy no es una creencia. Es un movimiento. Conclusión. La teoría evolutiva de la creencia hace la pregunta correcta. Identifica la necesidad humana de significado como una parte profunda y genuina de nuestra naturaleza. Reconoce que la ausencia de significado lleva a la desesperación. Pero se detiene antes de la verdad más importante. Ofrece soluciones individuales a lo que son, de hecho, problemas colectivos. La crisis de significado de la sociedad moderna no es una crisis de creencia individual. Es una crisis de organización social. El sistema que gobierna nuestras vidas ha destruido sistemáticamente las fuentes de significado colectivo en las que los humanos han confiado durante milenios. La respuesta a esta crisis no es intentar más fuerte encontrar una creencia privada en la privacidad de tu propia conciencia. Es reconocer que el problema no está en nuestras cabezas sino en nuestro mundo. Es encontrar a otras personas que sienten el mismo vacío y preguntarse por qué juntos. Es construir el poder colectivo para transformar las condiciones bajo las cuales vivimos. Es reconocer que el problema no está en nuestras cabezas sino en nuestro mundo. Es encontrarnos unos a otros, organizarnos y construir el poder para transformar las condiciones bajo las cuales vivimos. La herencia evolutiva es real. La necesidad humana de significado es real. Pero también lo es el sistema social que frustra sistemáticamente esa necesidad. Y hasta que abordemos tanto la necesidad biológica como el sistema económico que la mata de hambre, continuaremos viendo tasas crecientes de desesperación. El vacío no está dentro de nosotros. Ha sido creado a nuestro alrededor. Y solo puede ser llenado juntos.